Hola, buen día. Soy Manu Dormierer, que les da la bienvenida a mi casa, su casa. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del principal alimento mexicano, que algo que México ha dado al mundo y que por todos los líos que han hecho los presidentes anteriores se importaba. Pero hoy por hoy México ya es de nuevo autosuficiente en maíz blanco, el que debemos comer los seres humanos. AMLO se niega con toda razón a aceptar el maíz transgénico. Hace años la compañía Monsanto se llamaba, o creo que se sigue llamando, trató de imponer su maíz transgénico por doquier, sin buen éxito aparentemente. Ahora que ya es de otra compañía, que lo tuvo que vender a una compañía, por cierto, muy famosa, la alemana Bayer, vuelven a la cargada. Quieren que la gente coma maíz transgénico. Pero les voy a leer, amigos, a continuación lo que publiqué en tiempos del sinvergüenza de Calderón en 2010 sobre el tema. No solo en artículos, sino en un libro del que tomo, por cierto, algunas informaciones que les voy a platicar de inmediato. La compañía Monsanto, que es la que empezó con esto, fabricó productos polémicos, tales como el DDT y el agente naranja. El DDT era algo para matar a los insectos, y el agente naranja, pues pregúnteles a los vietnamitas, ya que se utilizó en la guerra de Vietnam, Estados Unidos contra Vietnam y viceversa, y fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas en Vietnam y provocó la destrucción y el daño de millones de hectáreas de selva y cultivos. Ese maíz transgénico es el que ahora, de nuevo, repito, vuelven a la cargada, ahora Bayer. No podemos los mexicanos volver a meternos en este lío que ya vimos, estudiamos, rechazamos en aquellos años anteriores. Es un cultivo genéticamente modificado, es decir, no es natural, es algo que impusieron naturalmente para hacer negocio. Monsanto fue pionero en la modificación genética de las células vegetales y es uno de los 4 grupos que anunciaron la introducción de genes en plantas, de genes diferentes en plantas en 1983, nótese. También fue uno de los primeros en realizar ensayos en campos de cultivo que modificaban genéticamente hasta 1987. Bueno, estas mazorcas que ustedes van a ver en esta fotografía, estas son la fotografía con la que se inicia esta plática. Es una fotografía natural y son las mazorcas mexicanas que se producen en todo el país. Y las quería desaparecer Monsanto, naturalmente, para vender
sus transgénicos. Fíjense lo absurdo. Quería venderle al país en donde prácticamente la naturaleza inventó el maíz, quería venderles maíces transgénicos. Es decir, algo artificial para que se vendiera en el mundo entero y la gente comprara. Business. Y Felipe Calderón, que era el que tuvo que ver con ellos, naturalmente, vendepatrias a morir, decidió que entraran los transgénicos a México. México no puede aceptar los transgénicos, ni entonces en aquel 2010, ni ahora tampoco. Es precisamente hoy por hoy ya se nos ha avisado que en México es en este momento autosuficiente en maíz blanco, no en maíz amarillo, que es el que comen los animales, y yo no les puedo decir más sobre el maíz amarillo, ya lo podrán ustedes ver en internet. Bueno, el caso es que ahí empezó, con este tipo de cosas, empezó el neoliberalismo en 1982, cuando quisieron imponernos los transgénicos de esta marca Monsanto. Cuando el presidente habla siempre de los 36 años y habla siempre de que el neoliberalismo empezó con Salinas, está equivocado. El neoliberalismo empezó con la Madrid. El presidente anterior, López Portillo, tuvo algunas cosas del estilo, pero todavía se mantuvo más, digamos, independiente en ciertas formas de su gobierno. Ya que se habla tanto de hipocresía, pues yo les voy a decir que el más hipócrita de todos los presidentes anteriores fue precisamente Miguel de la Madrid. Ya les platicaré en lo personal lo que me hizo, pero de momento volvamos al maíz transgénico. Estaba absolutamente de acuerdo, pero no quería que se supiera demasiado, y entró el maíz transgénico con él, porque fue en el año de 1982, cuando él estaba en el poder. El manifiesto esencial de todo este asunto quedó un poquito en el olvido, eclipsado, digamos, a causa de la militarización que decretó Calderón en aquellos momentos para, pues ya lo sabemos, para supuestamente prevenir la entrada de drogas y declarar la guerra a los narcotraficantes, habiendo en su gobierno, como hoy sabemos, gente que estaba con los narcotraficantes, o sea, la pura y total hipocresía. En fin, pero muchas personas en aquel entonces se dieron cuenta de esto, y había había una señora con la que yo hablé muchísimo, no sé en dónde estará en este momento, que se llamaba Elena Kahn, que me dio muchísima información sobre lo que era el maíz transgénico, contra el que ella luchaba ardientemente. Y el maíz transgénico se volvió una amenaza para los mexicanos. Y desde entonces una frase se plasmó para evitar que este maíz transgénico acabara con el nuestro, con el natural. Sin maíz no hay país.
se decía, para evitar que se destruyera, repito, las variedades autóctonas de nuestra alimentación nacional y realmente de la civilización mexicana. La soberanía alimentaria es algo de gran importancia. Es algo que países como la India, que por cierto sabemos que el presidente indio está en primer lugar de los grandes presidentes actuales, el nuestro está en segundo, ha determinado siempre decir la verdad y trabajar por el bien tanto físico como mental e intelectual de su gente. Pero ahora lo que hay que hacer es actuar. Hay que actuar y explicarle a la gente que el maíz transgénico que está de nuevo intentando entrar a México no debe hacerlo, no podemos permitirlo. Así sean los alemanes de Bayer los que ahora lo quieren imponer aquí dentro. Aquellos años, muchos estábamos ya conscientes de lo que era el maíz para nuestro país. Y no podíamos permitir que nos empinara más Calderón. Ahora, decía yo en un artículo, por cierto, que les voy a leer, que muchos ciegos se quitaron la venda, la población tiene que aprovechar el parteaguas para concientizarse sobre la realidad del país y pararle el alto a este gobierno incompetente y cómplice de intereses transnacionales y nacionales canallas, como los Gastones Azcárragas, por ejemplo, decía yo. Basta de distracciones. Hay problemas gravísimos en aquel entonces, 2010, pero para empezar, hoy tenemos que mirar de frente la soberanía alimentaria de México que hemos perdido. Es el mayor de todos los problemas de México. Y ahora vienen a decirnos que de nuevo necesitamos el maíz transgénico, pero están locos. En realidad, el bicentenario de la independencia que se celebraba en esos momentos fue deprimente. Un total rechazo a las verdaderas costumbres mexicanas, en fin. Una triste combinación de Calderón con todo lo que le ordenaban de fuera, porque Calderón fue un hombre absolutamente al servicio de Estados Unidos. No pudo hacer una sola obra perdurable, y ni material ni política, para ser francos. A diferencia del centenario, pues, de aquel famoso Porfirio Díaz, al que el presidente pues le tira demasiado y hace mal, porque hubo alguna que otra cosa, me contaban mis abuelos franceses que vivieron en México, hacía cosas buenas Porfirio Díaz, por lo menos unas cuantas frases como aquella de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso dijo Porfirio Díaz. México, necesidad de someterse a ninguna dominación actual, un neoliberalismo moderno como el que quieren volvernos a asumir la gente de derecha. No es posible, esto ya se acabó. Y pues si Calderón prometió una serie de cosas, ya lo sabemos, estamos hablando también de Iberdrola con España, que ya les pondremos por ahí lo que piensan los españoles de Iberdrola, que es en realidad una compañía que pertenece nada menos, es curioso que lo sepan,
puesto que ahorita se va a iniciar el famoso torneo de Qatar. Qatar, los árabes de Qatar, son los principales dueños de Iberdrola, pero con gringos y con noruegos. Les voy a enviar, si me lo piden, toda la información. Poco, México ocupaba detrás de Estados Unidos el segundo lugar en materia de sobrepeso de los habitantes. Pero hoy por hoy, en aquel momento, ya había alcanzado a los gringos. Y es, entre otras cosas, el mayor en el mundo, el mayor consumidor mundial de Coca-Cola. La codicia de los, yo no diría que de Estados Unidos, pero de los comerciantes, de los grandes comerciantes, pues es lo que ha producido el neoliberalismo. Las transnacionales han logrado fácilmente que México haga lo que ellos le proponen. No hay nadie, incluyéndome, que pueda resistir una Coca-Cola fría. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no veamos otras posibilidades de alimentarnos mejor, de tomar, si tenemos sed, otra cosa que no produzca un vicio constante de la Coca-Cola. La Coca-Cola fue la que nos impuso, ni más ni menos, que a un cretino como el presidente Fox, que entre los tontos es el que se debería llevar el Nobel, no de la paz. Pero hoy por hoy tenemos que entender que las transnacionales del mundo, que se llamen Monsanto o lo que quieran, no deben interferir en lo que está haciendo la cuarta transformación para hacer de México lo que yo me acuerdo mucho, porque estuve muchas veces en India. Había en India nada más ni nada menos que un Gandhi, y decía Gandhi, y lo dice, no sé si lo copia o le sale del corazón, yo creo, a AMLO: el país tiene que producir lo que produce y lo natural que produce, no lo que te quieren vender las transnacionales, por favor. Es necesario que seamos en este tipo de cosas patriotas. Si queremos que sea otro el que nos gobierne, lo que sea, no me voy a meter en lo que piensa cada quien de estas cosas. Pero sí que debemos entender que México nos necesita a cada uno de nosotros y necesita que seamos inteligentes y que aprendamos cosas de lo que ha pasado en la historia del mundo. Estas pláticas tienen también por objeto de abrirles otros horizontes que no sean los que buscan ustedes en la televisión en la que antes estuve, pero que ya no puedo ni siquiera escuchar, porque sé lo falsa que es y sé que cada quien tiene que tener su propio discernimiento de lo que queremos de este país. Yo lo que quiero de México es que sea un país independiente, que sea un país para todos, no para los ricos, no para los pobres, no para los medianos, no para los diferentes partidos, que todos los mexicanos podamos entender. Por ejemplo, lo que decía hoy
en una de sus presentaciones el presidente AMLO nos hablaba del taco. Es de maíz nativo. La tortilla es un alimento excepcional, extraordinario. El taco, imagínense, tiene el maíz, la tortilla, que es carbohidrato, tiene la carnita, que es proteína, y tiene la salsa, que es vitamina. Es lo más equilibrado que puede haber. No, es un alimento, ¿sí?, que conjuga carbohidratos, proteínas y vitaminas. Así como el mejor alimento del mundo. El taco mexicano que tomamos todos es, según el presidente, el mejor alimento de todos. Ya lo verán ustedes. Mientras tanto, yo me voy a comer uno y entre tanto les digo hasta luego. Hasta pronto. Soy Manu Don Bierer desde Acapulco.